Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a los dos secretarios de Estado por comparecer, pero, como hizo la portavoz anterior, yo recuerdo que habíamos pedido la comparecencia del ministro de Interior. Supongo que o no le parece suficientemente importante el hecho para venir, o bien puede considerar que sea negativo para su imagen y, por tanto, prefirió no estar hoy aquí. Yo voy a hablarles de dos temas: de la descerebrada violencia ultra y de la eficacia preventiva del Ministerio del Interior. Y empiezo por la primera. ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de esta violencia ultra? Mire, yo no soy incapaz de hacerlo mejor que Elvira Lindo este domingo en El País. Estamos hablando de dos bandas de descerebrados que se citan para darse de hostias a las 9 de la mañana antes de un partido, con la intención de abrirle la cabeza al otro, de hacer sangre, de generar terror en plena calle, a ojos de vecinos pacíficos que pasan por allí, a la vista de niños aterrorizados. Estamos hablando de individuos que han tomado un autobús para tener una orgía de sangre en otra ciudad, de gente o gentuza que se ha cruzado media España para agredir sin límites a otros tíos que tienen a su vez tanta necesidad de violencia como ellos. Nos referimos a tipos que dan miedo, que dan mucho miedo. A esto nos estamos refiriendo. ¿Por qué se lo leo textualmente? Porque yo creo que es necesario que todos tengamos una posición clara y nítida para que no se banalice la violencia, por mucho que esté en torno al deporte o en torno al fútbol, y que haya una tolerancia cero con los violentos. Y en esto, señor secretario de Estado de Seguridad, tiene todo el apoyo del Grupo Socialista para que el Ministerio del Interior, con toda la contundencia que sea necesaria, se aplique para que se corrija. Y en segundo caso, les decía, quería hablar de la eficacia preventiva del Ministerio del Interior. Miren, el principal problema que tenemos hoy aquí es que pudiéramos convertir esta comparecencia suya en declarar a don Luis Ventoso en profeta. Y efectivamente lo declaro profeta. Don Luis Ventoso escribió en ABC el día 3 de este mes. Tras la paliza bárbara y mortal a un hincha, el mundillo del fútbol y las autoridades se han mostrado compungidas y enérgicas. Tenemos que erradicar esta lacra. Son palabras bien intencionadas y obligadas, que tendrán el mismo valor que una rupia afgana. Efectivamente, ¿qué nos han venido ya a decir aquí? Miren, estoy de acuerdo con todas las propuestas que han hecho, pero si usted sabe tan bien como yo que todas eran posibles aplicar antes de que se haya producido estos hechos, porque tenían ustedes los instrumentos para ello. Lo han dicho diferentes portavoces y, por tanto, yo no voy a entrar en ello. Había instrumentos legales, sobre todo una ley que se había aprobado con más del 90% de apoyo del Congreso contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Teníamos un marco normativo que contemplaba medidas represivas contundentes. Teníamos los suficientes elementos como para producir la coordinación del mundo del fútbol con el mundo de interior, de la seguridad del Estado. El problema es que no se hizo. El problema es que no se hace. Y, por tanto, ahí es donde tenemos el problema. Bienvenidas todas las propuestas nuevas que quieran hacer. Y cuantas más preventivas, mejor, aunque hayan dicho pocos hoy. Pero como sigamos en la misma línea de no aplicarlas, la rupia afgana. Y yo creo que hay que tratar de superar esa situación. Miren, esto no es un problema nuevo. Se ha dado en otras ocasiones. Y, por tanto, teníamos información ya de qué es lo que puede ocurrir en ciertos partidos. El problema que aquí es que tenemos una declaración de bajo riesgo. Tenemos una declaración en bajo riesgo cuando estamos ante la crónica de una muerte anunciada, mejor dicho, para que no se entienda mal, ante la crónica de un conflicto anunciado. ¿Tenían ustedes suficientes informaciones y suficientes destellos como para que saber si estuviéramos hablando de un semáforo, del verde se había pasado al ámbar y del ámbar hacía tiempo que se había pasado al rojo? La primera, son dos aficiones con grupos minoritarios, ultras, violentos, agresivos, de ideologías antagónicas, con muertos en su historial, en los dos casos, con enfrentamientos que han producido muertos. Primer elemento para que fuera de alto riesgo. Segundo, el coordinador deportivo del Coruña advierte, es cierto que no dice que se va a venir en autobús o no, porque no lo sabe, pero que van a venir 50 o más seguidores del Depor, del Real Blues. Y, por tanto, ya tenemos un segundo elemento. Tercer elemento, nos lo ha dicho usted hoy. Tiene información la policía en Madrid que se van a encontrar el Frente Atlético, la parte más dura, para desayunar a las 7 de la mañana.
la novela de García Márquez puesta, en este caso, en evidencia. Ese riesgo, además, contrasta con otra cuestión que es difícil de creer que no se haya dado. El amplio conocimiento que había de la quedada en diversos ambientes. De esta quedada, independientemente de los informes de policía, se sabía por el Frente Atlético, por Riazor Blues, Bucaneros de Madrid, Alcor Hooligan de Alcorcón y Ultraboys de Gijón, que también estuvieron. 2 coches. Por tanto, el mundo ultra, el que tiene que seguir la policía, el que tenemos que tener atentos, estaba en plena ebullición desde hace unos días para encontrarse aquí. Y parece, y nos dicen ustedes, no, pues la policía estaba en la inopia. Me cuesta mucho, conociendo a la policía, que fuera así. Mire, lo que nos deja claramente, y perdone, señor secretario de Estado, su intervención, en evidencia es que la planificación y previsión policial no existieron. Que hay una falta de coordinación policial clamorosa, no ya solamente entre cuerpos y policías distintos, sino dentro del propio Cuerpo Nacional de Policía. Pero vamos a ver, si a esto añadimos que no se realizó la habitual reunión de seguridad previa al partido cuando son calificados de bajo riesgo, que usted sabe que tiene que haber una reunión de seguridad. Y esa reunión que no se celebra explica en buena manera el descontrol de la respuesta posterior. Mire, me gustaría que me dijera cuánto tardaron en llegar las unidades del Cuerpo Nacional de Policía al lugar del altercado. Porque en las fotos que tenemos de medios de comunicación, masivamente se ven uniformes de la policía local. ¿Por qué le pregunto, por qué le digo esto? Porque, claro, si se hubiera hecho la reunión, el club, la Policía Nacional, la Policía Municipal, los bomberos, el servicio de emergencias, hubieran tenido ya mucho más rápida la respuesta y mucho más coordinada. Pero entre las 8:40 y las 9 horas, momento que se produce el altercado, según la Policía de Madrid, no había prácticamente nadie de servicio en diferentes ámbitos del Cuerpo Nacional de Policía. Es la hora del relevo de los centros de seguridad ciudadana, tanto de la Brigada Provincial de Seguridad como de la Comisaría de Distrito. En el desbarajuste en que están ustedes convirtiendo policialmente a Madrid, destaca que el servicio es especialmente caótico a las primeras horas de la mañana y, sobre todo, en domingos, el día que se produjeron el altercado. Señor Trevín, está consumiendo tiempo ya de su compañero, solamente se lo recuerdo. Pues trataré de acabar cuanto antes, señor presidente, pero estoy en 7 minutos 55 segundos. Y no era lo que estaba pactado. Quizá no le guste demás. Señor, le he hecho un recordatorio. Usted puede ampliar todo el tiempo que quiera hasta 15 minutos. A los 15 minutos tendremos una flexibilidad limitada, como hemos tenido, como el resto de los grupos, pero creo que es mi obligación advertírselo. Se lo agradezco y yo espero que se cumpla lo pactado y nada más. Con eso nos llega. Y por cierto, señor secretario de Estado, ¿dónde estaba la UIP Central y la UIP de Madrid, que son las que están dotados con mejores medios y con mejores efectivos? ¿Dónde estaba ese día? Y sobre todo, ¿dónde estaba la Jefatura Superior de Madrid? Porque, claro, usted hoy aquí nos quiere liquidar esto, como es habitual en ustedes, que es con dimisiones de personas de baja responsabilidad policial. Mire, tiene que explicarnos mejor por qué nos van a cesar al responsable de seguridad del Deportivo. Porque es el único que alerta. Es decir, le aplican el principio, como no me explique otra cosa, del cartero. Como trajo la mala noticia de que había seguidores que podían venir y dice, a este cesado por la mala noticia. ¿Por la mala noticia o porque la hizo pública? Él o su sindicato. ¿Qué fue lo que les molestó? Y si hay razones, dígamelos. Mira, aquí la responsabilidad es del jefe superior de Madrid, que tenía al Frente Atlético, a los Bucaneros, a los hooligans del Alcorcón. Por tanto, le pedimos responsabilidades policiales con el cese del jefe superior de Policía de Madrid. Y, por supuesto, tiene que haber responsabilidades políticas. Para ustedes, para el Gobierno, nunca pasa nada. Por mucho que pase, nunca pasa nada. Y nunca se quieren asumir responsabilidades políticas. Le pedimos el cese de doña Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno de Madrid, que ha demostrado que sabe hacer su papel, pero que diferencia mucho
unas cosas de otras. Fíjese bien, sabe hacer su papel en una cuestión, en meter multas por participar en manifestaciones y reuniones. Metió 350.000 euros de multa en sus 2 primeros años. Pero ahora nos dice, ante este hecho, que nada más y nada menos que bastante tiene con controlar los grupos violentos de Madrid como para controlar los de fuera. Como si la seguridad de los diputados de provincias que estamos aquí de martes a jueves, como somos de fuera, tampoco fuera su cuestión. O como si los ultras de provincias pues no son su problema. Cualquier delegado de gobierno ostente enfrentamiento, lo primero que tiene que hacer es informarse del equipo que viene y qué información existe. Y tenían alertas para este tema. Pero claro, si uno está continuamente ante compromisos sociales y en una carrera loca por la precandidatura a la alcaldía de Madrid, se deja de hacer lo que se tiene que hacer, que es por lo que se cobra. Es decir, trabajar por la seguridad de los madrileños y de todos los españoles, en este caso, que, como se ha dicho, fue bastante defectuosa. Por eso le pedimos el cese de la delegada del Gobierno de Madrid. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor Atrevín. Señor Pezzi. Muchas gracias, señor presidente. Permítanme que les diga desde el principio que